martes 10 de noviembre del año 2015. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días a Yolanda Martínez, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad de corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, buenos días a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Son las 6:59 minutos. Nuestras felicitaciones al presidente Danilo Medina, que está de cumpleaños en el día de hoy. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, se resolvió el impasse que había con la familia de Benny Sadel y se acordó que mañana su cadáver sea repatriado hacia la República Dominicana y entonces el jueves sea sepultado Benny Sadel en Tamayo junto a la tumba de sus padres. Este acuerdo resolvió un impasse que pudo haber terminado en una corte de familia en Nueva York, un espectáculo similar al que se presenció luego del fallecimiento del expresidente Carlos Andrés Pérez, que él había manifestado una opinión contraria. Es decir, él no quería ser sepultado, ser llevado a Venezuela mientras el chavismo estuviera en el poder, porque creía que iba a ser objeto de desconsideración. Siempre nos habló, amigos cercanos, de lo que había ocurrido con un cardenal en Venezuela que había tenido contradicciones serias con el presidente Hugo Chávez, y el día del entierro del cardenal, pues bajaron multitudes de los cerros, incluso arrojaron basura y excremento, y fue todo un espectáculo de mal gusto, y él no quería ser expuesto a esa situación, por eso no quería ser llevado a Venezuela. En el caso de Benny, por el contrario, Benny Sadel quería ser traído a la República Dominicana, sepultado en Tamayo. Su compañera de más de 20 años no estaba de acuerdo porque ella y sus hijos residen en Estados Unidos. Los hijos de Benny Sadel, que tiene 7 hijos, residen en Estados Unidos, y decía que aquí ya prácticamente no tenía familia, pero todo el mundo sabe que el significado de estar enterrado aquí en Tamayo será distinto a estar por ahí en una tumba prácticamente anónima, y entonces esas cosas son distintas. Yo quiero referirme a algunas cosas que ha expresado Ana Rosa Jiminián, la compañera de Benny Sadel, porque ella se ha quejado amargamente sobre el trato que recibía este gran artista en su país. Decía, por ejemplo, que nunca recibió una invitación de Acroarte
para ir a presenciar la ceremonia de entrega de los premios soberanos, antes premios Casandra, que nunca recibió pues una invitación, menos aún algún tipo de reconocimiento. Y ella también formula quejas sobre el gobierno, sobre el ministro de Cultura, y en definitiva hay una conclusión en este aspecto que yo no comparto. Yo sé que el medio artístico es un medio difícil, como prácticamente son todas las actividades públicas, pero que el medio artístico es un medio difícil, que por ahí hay muchos talentos que se sienten en soledad, que sienten que tal vez no están recibiendo el respaldo que merecen, y eso es natural. Vivimos en un medio muy, muy competitivo y muy pendiente a las cosas del momento. Muy pendiente a las cosas del momento. Y por eso muchas veces se verifican estas cosas que resultan injustas. Sin embargo, cuando se plantea que si Benny Sadel, por ejemplo, hubiese sido un artista de otro país, tal vez muere en otras condiciones, y que estas cuestiones que ocurren con nuestros artistas ocurren porque nosotros no sabemos valorar a nuestros artistas. Yo creo que también hay lecciones que los propios artistas y todo el que pasa por momentos de fama tiene que tomarlas en cuenta. Tiene que tomarlas en cuenta, que los momentos estelares realmente son momentos pasajeros, y que en esos momentos hay que tener la capacidad de administrarse para sobrellevar los momentos en los que usted no estará en la estelaridad. Entonces, eso es responsabilidad de cada persona. Eso es responsabilidad de cada persona. Porque yo creo que se es injusto con el país y se es injusto con la sociedad cuando una persona ha vivido su etapa artística, ha administrado su fama, ha producido su dinero, como ocurre, y aquí no quiero personalizar en el caso de él, sino que esta afirmación es generalizada, y a los que no les quepa, que por favor me excusen, pero cuando vemos el panorama de la mayoría de esas estrellas del merengue de los años 80, la mayoría están en condiciones precarias. Están en condiciones precarias, cuando muchos de ellos produjeron dinero suficiente como para resguardar ya la dignidad final. Muchos los produjeron, pero lamentablemente en muchos casos ese dinero se fue por la cloaca del submundo de las drogas, del consumo de drogas y de una vida llevada como si no existiera un mañana, o como si la fama fuera permanente, y sin tomar las previsiones del lugar. Entonces yo no me puedo pasar toda mi vida trabajando como estoy trabajando, toda la vida produciendo algún dinero como lo estoy produciendo, no tener organización, botar todo el dinero que me gano,
y entonces después, al final de mi vida, el injusto es el país y el malo es el país. Eso no puede ser. Entonces yo sé que el país, pues, con su gente, a veces no es todo lo cálido que debe ser. Y sobre todo cuando no están en su momento. Pero esa es una realidad. Esa es una realidad. Ustedes no ven políticos que en un momento determinado usted ve cómo están y toda la vigencia que tienen, y después que no están en determinadas posiciones, solo se quedan con algunos amigos. Eso ocurre con todo. Eso ocurre con todo. Entonces, a mí que no me vengan con que, bueno, que el país, no. Al país le debe Ben Isadel su talento. ¿Por qué? Porque por algo él, naciendo donde nació, en un país donde la movilidad social, uno de los países donde hay mayor movilidad social, que se llama República Dominicana. Entonces, por haber nacido en un país que tiene un ritmo que es el merengue y que tiene una cultura desarrollada en torno a ese ritmo, él pudo hacerse uno de los talentos y uno de los exponentes de ese ritmo. Y eso se lo debe al país y a la historia del país y a todo el que ha sembrado algo y ha puesto algo ahí. Ha puesto algo ahí. Entonces, al país dejémoslo tranquilo. Al país, por favor, dejémoslo tranquilo. Que cada quien tiene que administrar su vida, y sobre todo cuando usted ha producido dinero suficiente para administrarse bien. Si no me eche responsabilidades ajenas al país, que el país no la tiene en esos casos. Me refiero en sentido general. Ahí ya no estoy de manera particular. De todas maneras, la verdad es que lamentamos mucho esta partida, y que el país le dé a Ben Isadel la despedida de un gran artista, de un gran exponente del merengue. Y yo sé que sobre todo sus compueblanos, pues se han sentido muy bien con este regalo que se le hace realmente a su pueblo, que es que sea sepultado el jueves próximo en Tamayo. Son las 7:11 minutos. El sol de la mañana. Me quiero referir a el tema de Percio Maldonado y al tema Franklin Báez Brugal. Son dos temas con una similitud. Dos temas que los funcionarios del gobierno lo han convertido en temas críticos para el gobierno sin que inicialmente tuvieran esa connotación. Y dos temas que han llegado más lejos justamente porque han tenido un tratamiento inadecuado por parte del gobierno. Por suerte que el presidente Danilo Medina se dio cuenta de que las cosas no iban por el mejor camino, y el pasado sábado produjo una respuesta distinta a la que, en un tono distinto al que se habían expresado sus funcionarios. Señores, algo que no es un conflicto con el gobierno, lo convirtieron en un conflicto con el gobierno. Porque la prensa dominicana no tiene conflictos con el gobierno. ¿Cuáles son los conflictos de la prensa con el gobierno? La censura es un conflicto de prensa con el gobierno. La persecución a la libertad de expresión es un conflicto de la prensa con el poder. Aquí no se está hablando de censura, no se está hablando de persecución por sus ideas absolutamente a nadie.
No se está hablando de retaliación de parte del gobierno contra algunos medios de comunicación, como ha ocurrido en Venezuela, que esos medios se han quedado sin tener derecho a recibir publicidad oficial. Eso es retaliación. Aquí no estamos hablando de nada de eso. Realmente no existe un conflicto de la prensa con el gobierno. No existe un conflicto de los periódicos con el gobierno. Sin embargo, el tono de las respuestas de dos funcionarios del gobierno frente a estas declaraciones de Percio Maldonado han hecho que el tema, incluso fuera del país, adquiera la connotación de un conflicto de los medios de comunicación con el gobierno. ¿Por qué? Porque Percio Maldonado, por ejemplo, ha dado respuesta a lo que planteó César Pina Toribio y ha dado respuesta a lo que planteó José Ramón Peralta. En el caso de César Pina Toribio, bueno, negando que él pretenda establecerle un estilo de comunicación al gobierno, que fue lo que dijo César Pina Toribio. La Sociedad Dominicana de Diario lo que le quiere establecer un estilo de comunicación al gobierno y él tiene el suyo. Y José Ramón Peralta, que los presidentes están para hablar, están para hablar con los hechos, no con las palabras. Poco faltó que ambos se quitaran la correa para darle una pela a una gente que lo que estaba produciendo era una palmadita de mano, es decir, le estaba dando una palmadita en el hombro al gobierno. Una cosa es que una persona a usted lo agreda física o verbalmente, y otra cosa es que una persona le dé una palmadita en el hombro y le diga, Julio, hay que parar la cuchara. Que parar la cuchara, veo que, bueno, esa persona me está haciendo una sugerencia. Yo no sé si me está diciendo que estoy gordo, no sé cuáles son las intenciones, pero es una sugerencia. Eso no amerita que yo le dé una respuesta agresiva a esa persona, porque lo que me está haciendo es una sugerencia. Entonces, la respuesta era la que dijo Danilo. La que dio Danilo. Porque usted me dirá que entre lo dicho por Peralta y lo dicho por Danilo hay similitud. No, el problema de la variación es el tono. Una cosa es que yo diga que un presidente está para hablar con los hechos. Y otra cosa es que yo diga como presidente que yo prefiero hablar con los hechos. Yo no estoy diciendo que yo estoy para hablar con los hechos, estoy diciendo que yo prefiero hablar con los hechos. Pero aún afirmando que prefiere hablar con los hechos, Danilo dice lo siguiente: ahora me están cuestionando que no hablo mucho y es verdad. Mis amigos de la prensa quieren que hable más y tienen razón. Mis amigos de la prensa me están pidiendo que hable más, dice Danilo, y tienen razón. Tiene que llegar un momento en que yo pueda mejorar mi diálogo con la prensa. ¿Qué está diciendo Danilo? Danilo está siendo autocrítico. Tiene que llegar un momento en que yo pueda mejorar mi diálogo con la prensa. Señores, aquí, con esta respuesta, se terminaba ese asunto ahí mismo. Ahí mismo se cerraba ese caso porque esa es la respuesta apropiada, porque nadie le estaba poniendo una pistola en el pecho para que hable cuando los medios quieran. Él se puede tomar su momento y hablar cuando él lo decida, pero ante ese requerimiento, la respuesta no puede ser una respuesta agresiva a que el presidente está para trabajar y para hablar con los hechos. Y entonces el hablar a los periodistas es un acto de vagancia. El responder preguntas de los periodistas no es parte del trabajo del presidente. Entonces, desde luego que, entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que con esta respuesta, como el tema ha seguido, no duden ustedes que se produzca una nota de la CID de solidaridad con la sociedad de diario en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque como esto se ha estado debatiendo y ya ha producido algunos cables internacionales, hemos estado dando la impresión innecesaria, totalmente innecesaria, de que existe un conflicto entre la prensa
y el gobierno, cosa que no existe, ni estaba en las intenciones de Percio Maldonado. Por eso, cuando vi las declaraciones que ofreció sobre otro tema el ministro José del Castillo, cuestionando el discurso que pronunció en la Asociación de Industria de la República Dominicana, Franklin Báez Brugal, yo publiqué un tuit pidiéndole a los funcionarios que no escogieran falsos opositores, porque tal parece que ellos entienden que como la oposición está débil, ellos tienen que salirla a fortalecer, ellos escogiendo opositores, pero escogiendo opositores más creíbles que los propios opositores que tienen. Es decir, el propio gobierno se está construyendo una opinión, una oposición más fuerte que la que tiene, más creíble que la que tiene. Yo no le veo sentido a eso. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo en este caso, a lo de Percio, el gobierno y no más nadie le dio la dimensión que no tenía y lo convirtió como si fuera un punto crítico frente al gobierno y lo hizo un conflicto con el gobierno sin eso ser un conflicto con el gobierno. Entonces, en el caso de las declaraciones de José del Castillo dice que quien conoce la historia de Franklin Báez Brugal sabe que es un hombre pesimista. Ya estamos hablando de una alusión personal, totalmente innecesaria en este caso. Y que lo que Franklin Báez Brugal dice, primero, que no reconoce el progreso ni el avance que se ha producido en la sociedad dominicana. Y segundo, que eso no coincide con lo que la gente piensa de Danilo Medina. Ministro, ¿y quién le dijo a usted que lo que él pronunció allí fue un discurso crítico contra el presidente Danilo Medina? ¿Y por qué usted tiene que convertir ese discurso en un discurso contra el gobierno de Danilo Medina si ese discurso no fue contra el gobierno de Danilo Medina? Ni podía hacerlo. Porque cuando él plantea, por ejemplo, que 20 años atrás la industria tenía un 23.4% de valor agregado y que en el 2014 tiene apenas un 14.4%, él no está hablando de una administración del gobierno. Eso no es un hecho que corresponde a Danilo Medina de manera particular. Pero cuando él habla de la disminución del empleo en el sector manufacturero, por ejemplo, él sitúa la situación en la que el país estaba en el año 2000. En el año 2000 el que abandonó el poder fue el PLD. El PLD dejó 511,000 empleos en el sector manufacturero. 511,000 empleos en el año 2000. Y dice que 14 años después hay una disminución de casi 90,000 empleos en el sector manufacturero. Pero esa es una crítica de manera particular a Danilo Medina. Pero ¿y qué pasó en el 2003 en la República Dominicana? Aquí no hubo una debacle que tuvo unas repercusiones en todos los ámbitos, incluyendo la disminución del empleo en la República Dominicana y en el incremento de la pobreza. ¿Y por qué usted tiene que cogerse eso para Danilo? Si nadie le ha dicho a usted que eso está dirigido a Danilo Medina. ¿Por qué usted tiene que llevar eso al gobierno y decir, mira, esto es un golpe a nosotros? ¿Pero y por qué? Yo no le veo sentido a eso. Y además, cuando dice que no reconoció avance, bueno, el ministro estaba en la mesa principal del almuerzo junto a Danilo Medina. Tal vez él en algunos puntos se distrajo, porque decir que no reconoció avance no es correcto. No es correcto, ministro. Incluso le voy a leer lo siguiente. Después que él hizo este enfoque crítico sobre la disminución del empleo en el sector manufacturero y la disminución del valor agregado en el sector manufacturero, pasó a decir lo siguiente, ministro. Independientemente de la evolución del sector industrial
tenemos que reconocer que en los últimos 30 o 35 años el país ha cambiado. Ya no somos aquel que exportaba azúcar, café, cacao, en donde la cuota preferencial norteamericana era asunto de vida o muerte. Actualmente tenemos una economía abierta y diversificada. Somos una potencia turística con la mayor cantidad de habitaciones hoteleras del Caribe y Centroamérica, con 7 aeropuertos internacionales en operación, habiendo recibido unos 5 millones de turistas en el 2014, llegados de casi todas partes del mundo. De casi todas partes del mundo. En fin, lo que nuestros ojos ven indican que en términos materiales hemos progresado mucho. Ahora bien, él pasa después a hacer señalamientos que tampoco van dirigidos de manera particular al gobierno, como este, por ejemplo. Ahora bien, a pesar de esos avances, me parece que moralmente nos hemos envilecido. Pero él no está diciendo que el gobierno se ha envilecido, es la sociedad. Si alguien tiene un accidente en una de nuestras carreteras, existe alta probabilidad de que sea despojado de sus pertenencias, sin importar que esté herido, moribundo o muerto. Incluso en este aspecto lo que hay es un reconocimiento al gobierno, porque dice lo siguiente: aunque es justo reconocer que el establecimiento del sistema 911 y la asistencia vial en algunas zonas ha controlado algo esta práctica. Y en cuanto al tema de la educación, dice lo siguiente: en nuestro país, el licenciado Danilo Medina ha colocado la educación como la más importante prioridad de su gobierno. Tenemos que reconocer que el esfuerzo que se está haciendo en esta materia es de grandes dimensiones y que garantizar que el 4% del PIB para la educación preuniversitaria es un hito. Lo felicitamos por ello, pues todos sabemos que los resultados en esta materia no se ven a corto plazo y los políticos prefieren cosas de más rápida cosecha. Es decir, este señor que está sentado frente a mí es un hombre que en esta materia ha sido distinto a todos los políticos que no han gobernado. Porque él sabe que lo que él está haciendo ahí en materia de educación no es una cosa que posiblemente él la coseche como presidente de la República. Sin embargo, está en esa siembra. Hay que reconocerlo. Desde luego que él va a decir algo que todos estamos de acuerdo, que si la gran inversión que estamos haciendo en infraestructura no se ayuda con la mejoría en la calidad, entonces lo que estamos haciendo en infraestructura no tendrá sentido. Pero eso lo piensa el gobierno. Eso lo piensa el gobierno. Ah, bueno, pero ahora un tema que fue de los temas más comentados la semana pasada, se decidió que el tema continuara. Pero el tema se continúa por un enfoque equivocado. Totalmente equivocado en relación con esta cuestión. Entonces, bueno, al gobierno es que le toca parar. Yo no sé si la campaña todavía no tiene dirección, parece que no. Parece que no, porque las respuestas en una campaña dirigida son respuestas totalmente racionales. No son respuestas llamadas a convertir los temas en issues negativos. No pueden ser respuestas dirigidas a eso. Pero bueno, ojalá que esta advertencia sirva de algo. Son las 7:27 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Finalmente, señores, no quiero dejar de comentar lo que ocurrió en el Parlamento catalán. Este es un hecho que parece irreversible y parece que va a crear en Europa
un nuevo Kosovo, porque lo de Cataluña tiene mucha similitud y yo creo que el modelo que Cataluña busca para sí también es el modelo de Kosovo, que se independizó de la provincia de Kosovo, se independizó de la República Serbia y se ha declarado una república independiente. Todavía no ha sido admitida por la ONU, pero sí por la UNESCO. Que por cierto, República Dominicana debe tener mucho cuidado con ese tema de Kosovo. Después voy a hacer un comentario sobre eso. Pero en el caso catalán, pues la votación fue cerrada, 72 votos a favor, 63 en contra, pero con 73 votos, con 73 votos a favor, el Parlamento de Cataluña acordó iniciar el proceso para la independencia de Cataluña. Y que el gobierno de Cataluña, que hasta ahora era una comunidad autonómica, el próximo gobierno de Cataluña, que se llama la Generalitat, no se conduzca por las instituciones españolas, que el Tribunal Constitucional Español no va a tener ninguna beligerancia sobre Cataluña. Y ellos próximamente entonces van a aprobar tres leyes para iniciar el proceso de independencia de Cataluña. La primera ley es la ley de constituyente. La ley constituyente, la segunda, una ley de seguridad social y la tercera, una ley de hacienda, para ellos tener ya su hacienda totalmente independiente. El gobierno español va a recurrir, va a hacer una serie de cosas, pero la verdad es que esto va a marcar ya una etapa totalmente distinta y una etapa que difícilmente tenga reversa. Quería solo dejarlo como advertencia para poderlo analizar en comentarios posteriores. Cambio y fuera, Mauricio.